El equipo número 2, integrado por Pedro Perdomo, Walter Abraham Pérez y quien les habla, Gloria Isabel Ochoa, estudiantes de la Maestría en Gerencia Empresarial de la Universidad Fermín Toro, en la tarde de hoy le vamos a hablar sobre la técnica Delphi y decisión por mayoría. En el mundo globalizado de hoy, las empresas y todas las organizaciones le están prestando especial atención a las tomas de decisiones, debido a que están conscientes de la importancia de este tema y que de una decisión depende el futuro de la institución. De allí la importancia de utilizar diferentes técnicas, entre ellas el método Delphi, el cual consiste en un interrogatorio a los expertos mediante una serie de preguntas realizadas sucesivamente que están relacionadas con la pregunta primaria original. Es un proceso de preguntas, de respuestas y retroalimentación con nuevas preguntas, donde después de varias interacciones se alcanza el consenso. En cuanto a la decisión por mayorías, es importante resaltar que el aspecto más relevante lo constituye la decisión final adoptada, la cual es acatada en virtud de que el procedimiento resulta inclusivo, en donde las mayorías y las minorías se interrelacionan para lograr un consenso en el cual las propuestas debatidas se decanten en una decisión de plena discusión y posterior aprobación. ¿Y qué es el método Delphi? Bueno, es una técnica prospectiva para obtener información esencialmente cualitativa, pero relativamente precisa acerca del futuro. Descansa en la experiencia e incluso en la intuición y es subjetiva. Se utiliza mucho en diversos tópicos de la administración, la economía y la medicina. También consiste básicamente en solicitar de forma sistemática las opiniones de un grupo de expertos. Mediante una discusión controlada de estas opiniones, buscar obtener un eventual consenso, evitando el sesgo de una reunión cara a cara. Dentro de los objetivos del método Delphi, podemos significar que este método sirve para la resolución de problemas a través de la inteligencia colectiva, el cual consiste en reunir a un grupo de expertos y formularle preguntas. Es un proceso repetitivo. Su funcionamiento se basa en la elaboración de un cuestionario que ha de ser contestado por los expertos. Y finalmente, el responsable del estudio elaborará sus conclusiones a partir de la explotación estadística de los datos obtenidos. En cuanto a las ventajas, podemos significar que permite obtener información de puntos de vista sobre temas muy amplios o muy específicos. Los ejercicios Delphi son considerados holísticos, cubriendo una gran variedad de campos. El horizonte de análisis puede ser variado. A su vez, permite la participación de un gran número de personas sin que se forme el caos. También ayuda a explorar de forma sistemática y objetiva problemas que requieren la concurrencia y opinión cualificada. Elimina a su vez o aminora los efectos negativos de las reuniones de grupo. Pero también este método Delphi presenta algunas desventajas. Entre ellas podemos citar su elevado costo, su tiempo de ejecución desde el periodo de formulación hasta la obtención de los resultados finales. También requiere una masiva participación para que los resultados tengan significancia estadística, pero el grupo debe tener un alto grado de correspondencia con los temas a ser tratados en el ejercicio. Una parte crítica del método son las preguntas del cuestionario, el sesgo en la elección correcta de los participantes y el elevado número de deserciones debido al tiempo del método. Dentro de las características del método Delphi podemos significar el anonimato. Durante el Delphi ningún experto conoce la identidad de los otros que componen el grupo del debate. También tenemos la interacción y realimentación controlada. La interacción se consigue al presentar varias veces el mismo cuestionario, lo que permite disminuir el espacio, ya que se consigue que los expertos vayan conociendo los diferentes puntos y puedan ir modificando sus opiniones. Otra característica es la respuesta del grupo en forma estadística. La información que se presenta a los expertos no es solo el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan todas las opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido. Otra característica es la heterogeneidad.
en la cual pueden participar expertos de determinadas ramas de actividades totalmente diferentes sobre las mismas bases. Es importante destacar las 4 fases de la cual consta el método Delphi. Como primera fase tenemos la definición de objetivos, en la cual se plantea la formulación del problema y un objetivo general que estaría compuesto por el objetivo del estudio, el marco espacial de referencia y el horizonte temporal para el estudio. Como segunda fase tenemos la selección de expertos. En esta fase se presentan 2 dimensiones. La primera dimensión cualitativa, en la cual se seleccionan en función del objetivo prefijado y atendiendo a criterios de experiencia, posición, responsabilidad, acceso a la información y disponibilidad. Y la segunda dimensión, que es la cuantitativa, en la cual se selecciona el tamaño de la muestra en función de los recursos medios y tiempo disponible. Por otro lado, tenemos la formación del panel, en el cual se inicia la fase de captación, que conducirá a la configuración de un panel estable. En el contacto con los expertos conviene informarles lo siguiente: cuáles son los objetivos del estudio, los criterios de la selección, el calendario y tiempo máximo de duración, los resultados esperados y usos potenciales, y la recompensa prevista, en este caso si es monetario, si se va a realizar un informe final, entre otros. Como tercera fase tenemos la elaboración y lanzamiento de los cuestionarios, en la cual se elaboran de manera que faciliten la respuesta por parte de los encuestados. Las respuestas habrán de ser cuantificadas y ponderadas en cuanto al año de realización de un evento, probabilidad de un acontecimiento, entre otros. Y por último, la cuarta fase, que es la explotación de resultados, en el cual se obtiene el objetivo de los cuestionarios sucesivos, es disminuir la dispersión y precisar la opinión media consensuada. En el segundo envío del cuestionario, los expertos son informados de los resultados de la primera consulta, debiendo dar una nueva respuesta, y se extraen las diferencias y se realiza una evaluación de ellas. Si fuera necesario, se realizaría una tercera oleada. Gracias por su atención, esperando que esta información haya sido de su agrado. A continuación, mi compañero Pedro Perdomo. Buenas, mi nombre es Pedro Perdomo y continuando con la exposición, voy a hablar sobre la decisión por mayoría. La decisión por mayoría es la cualidad de mayor. En un conjunto de personas o de objetos, la mayoría será el grupo que tiene una cantidad más elevada de integrantes o miembros. Las encuestas o cuestionarios constituyen un buen mecanismo para entender la noción de mayoría. Si una consultora realiza una investigación para saber cuál es la estación del año preferida por los habitantes de una ciudad y de 10.000 encuestados, 8.000 responden que prefieren la primavera, podrá decirse que la mayoría de la gente opta por la primavera. Esto según un ejemplo. El concepto de mayoría también se utiliza para nombrar el mayor número de votos conforme o positivo en una votación. Es decir, el ejemplo más claro lo tenemos en un parlamento. En una sesión parlamentaria donde se debate sobre la construcción de un puente sobre un río, 70 diputados votan a favor del proyecto, 14 en contra y 5 se abstienen. La iniciativa, por lo tanto, fue aprobada por la mayoría, ya que solo una minoría se opuso. Ahora bien, hay que poner que tanto en cualquier comicios como en una votación que se precie, hay que establecer que existen diversos tipos de mayoría. Dentro de las cámaras de cualquier estado es habitual que se solicite una clase u otra para poder darle el visto bueno a un tema en función de la importancia de lo mismo. Hay varios tipos de mayoría. Está la mayoría simple, la mayoría absoluta, la mayoría especial y la mayoría calificada. La mayoría simple es la que determina que una cuestión es aceptada si cuenta con el voto favorable de los asistentes de la entidad que hayan acudido a la votación. La mayoría absoluta es la que establece que una decisión resulta aprobada siempre y cuando cuente con el respaldo de la mayoría de los miembros que componen un organismo y no solo de los que han asistido a la reunión. La mayoría especial, este otro tipo de mayoría, viene a ser el que dictamina que una cuestión resultará aprobada siempre y cuando cuente con el voto a favor de 3/4 partes de los mismos que formen parte del cuerpo u organismo en cuestión. Y la mayoría calificada, en este caso, tendríamos que decir que esta es la que considera que para que una cuestión sea aceptada debe tener el sí de las 2/4 partes de los miembros que hayan asistido a la asamblea
o bien de los miembros del organismo. Dentro de la palabra mayoría tenemos la palabra unánime, que es aquella que sirve para designar o señalar el acuerdo de varias personas o entidades sobre una decisión que haya que tomar. La unanimidad se obtiene cuando todos los participantes en esta decisión están de acuerdo, por lo cual es importante no confundirla con otro tipo de decisiones que puedan lograrse por mayoría simple, ya que la unanimidad o la condición de unánime de una cuestión particular siempre tendrá que ver con la existencia de un acuerdo entre todos los que participen de ella. Si bien la palabra unanimidad puede ser utilizada en un sinfín de diferentes situaciones en la vida cotidiana, es muy común encontrar este término en el ámbito de los espacios legislativos, empresariales y de conjunto cuando es necesario hablar de decisiones que se deben tomar o se tomaron, estando todos los actores de esta situación de acuerdo. En otros ámbitos donde sí es mucho más común la idea de unánime o de unanimidad es cuando se vota, por ejemplo, en reuniones empresariales, en reuniones de consorcio sobre problemas o cuestiones que aquejan a todos sus integrantes y que son tan urgentes que todos están de acuerdo o actúan unánimemente para solucionarlas o cambiarlas. La regla de la mayoría es un mecanismo para tomar decisiones en grupo. Simple. Por la misma se establece que para establecer cualquiera habrá de ser una decisión grupal o colectiva, se debe verificar cuál es la opinión al respecto de un cierto número de miembros y adoptar aquella opción que cuente con el mayor número de apoyos. Una vez adoptada la decisión de la mayoría, debe ser respetada por las minorías del grupo, por lo que éstas no deben oponerse a la decisión mayoritaria, ya que se supone que todos aceptaron el uso de la regla. Esto es así en tanto y en cuanto la decisión mayoritaria ha sido tomada dentro de los límites establecidos para el ejercicio de esa facultad. Estos límites podrán haber sido definidos previamente por dicho grupo o por un grupo de nivel superior que lo contenga. En muchos casos, esos límites podrán ser referidos precisamente a determinados derechos de las minorías que entonces deberían ser respetados siempre, como por ejemplo el caso de los derechos humanos. Bueno, continúa mi otro compañero con las características. Gracias. Dentro de las características de la decisión por mayoría, tenemos que básicamente la noción misma de mayoría admite dos grandes modalidades de aplicación de regla. Por un lado tenemos la mayoría absoluta, que es cuando se requiere que la opción ganadora haya obtenido más de la mitad del total. Por otra parte tenemos la mayoría relativa o mayoría simple, que es cuando se requiere que la opción ganadora haya sido la más numerosa entre todas las opciones, aunque sumadas las demás la superen, es la mayor en relación a cada una de las otras partes. Dentro de las ventajas tenemos que la mayor ventaja de la regla de la mayoría es su simplicidad y rapidez. Además, esta regla también tiene la ventaja de ser un mecanismo relativamente natural. En cualquier grupo, el mecanismo más legítimo es la unanimidad, pero en caso de que aquella no exista, resulta habitual que, al menos en ciertos casos, la mayoría sea el primer sistema propuesto para adoptar una decisión colectiva. Dentro de los inconvenientes, tenemos que el principal inconveniente de esta regla son los intereses de los miembros que quedan en minoría. Si no existen mecanismos que permitan cierta preservación de estos intereses, la regla de mayoría podría volverse fácilmente en un arma para obtener ventajas a costa de las minorías o simplemente dañarlas, poniendo en crisis y haciendo insostenible la existencia misma del grupo. Si bien la regla de la mayoría tiene su principal ventaja en la simplicidad, también tiene en esta característica una de sus principales desventajas. La utilización de la regla tiende a restringir el rol de mecanismos más complejos para alcanzar consensos, como los debates, las negociaciones y los acuerdos, y a potenciar la arbitrariedad y la ausencia de argumentos racionales en la toma de decisiones. De acuerdo a lo planteado y para concluir, se observa que el éxito de una buena toma de decisiones consiste en la iniciativa del ser humano y en la reacción oportuna al cambio. Estas reglas ayudan a fijar prioridades, permiten concentrarse un poco mejor en lo que se quiere lograr a la hora de tomar una decisión. Además, es importante saber identificar cuándo se deben utilizar este tipo de reglas, ya que no todas las tomas de decisiones son iguales. Y de acuerdo al tipo de decisión que se quiera tomar, entonces se pueden aplicar las diferentes reglas que existen. En el caso de las organizaciones, este tipo de reglas convergen en la posibilidad de generación de cambios progresivos y continuos, indicando pautas de acción con miras a la optimización a través de análisis que permitan establecer proyecciones adecuadas y mejorar el desempeño de una organización, y depende de una buena decisión de que logren los objetivos organizacionales con éxito.